los famosos sucubus o los incubus, que son estos demonios que pues también se alimentan de ciertas cosas. Bueno, esto ya va más tirado al tema sexual, pero tienen algo en común, que ahí se quedan, o sea, te siguen. Pero estos fueron diferentes porque estos rasguños no fueron en mi cara, fueron 2 aquí en el brazo y 2 aquí en el cuello. Así como si Hicieron con las dos uñas. Con 2 uñas, así. Fui testigo de una leyenda local que hay ahí en mi rancho y los alrededores de la zona del silencio, que es algo que los lugareños llaman el carrobanda. No sé por qué le llaman así. ¿Por qué le llaman así o cuál haya sido el origen del nombre? Pero esto consiste en que en el monte, en el medio del desierto, ves una luz que parece de un automóvil que se acerca a ti, pero nunca llega. Ok. Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, yo soy Chiquis. Yo soy Chavas. Y te recomiendo que te quedes a ver este episodio. Chavita, episodio 29, si no me equivoco. Episodio 29. De la segunda temporada. De la segunda temporada. Ya estamos cada vez más cerca del cierre de esta segunda temporada para poder empezar con la tercera. Se ven nuevas cosas, Chavita, ¿cómo estás? Muy bien. Vengo de componiéndome una enfermedad, pero muy bien. Sí. Estos climas que están sabrosos. Sí, están muy buenos. Y bueno, Chavita, aprovechando también, tenemos un invitado. Regresamos a los invitados después de 3 episodios estando solos y hablando de teorías conspiranoicas. Pues bueno, ya estamos otra vez con los invitados, que dicho sea de paso nos tienen unas historias muy interesantes que yo creo que el público que nos ve tiene que conocerlas y pues ayudarle un poquito a saber más o menos cómo se mueve esta situación del caso que le está pasando. Raúl Quintana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por invitarme. A ti, Alejandro, a ti, Chavita. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos para compartir nuestras experiencias. Perfecto. Bueno, dicho sea de paso, esta siempre va a ser tu casa cuando quieras venir a compartir lo que quieras. Tus proyectos, de hecho, estábamos platicando ahorita que tenías un proyecto que ya está agarrando muy encaminándose, pues, para bien. Monolith, ¿verdad? Sí, Monolith es un cortometraje de ciencia ficción del cual yo escribí y dirigí y que filmamos aquí en La Laguna. Y pues afortunadamente nos ha estado yendo bien. Ya estuvo seleccionado en 3 festivales, uno aquí en Torreón, uno en Cuernavaca, Morelos y otro en Londres, Inglaterra. Entonces pues nos ha estado yendo bastante bien. Súper bien, esa es la idea y yo confío en que te va a ir todavía mejor. Muchas gracias. Porque es un gran proyecto, Monolith, es un gran se le puede llamar cortometraje, discúlpame porque no estoy muy así en los términos, pero sí es cortometraje. Sí, un cortometraje o mediometraje, pues, dependiendo de la zona y la persona con la que estés hablando. Entonces, bueno. Nosotros lo promocionamos como cortometraje. Perfecto, entonces, bueno, yo sé que es un buen cortometraje, es un buen proyecto. Aquí estuvieron inclusive las personas en un programa que tuvimos, pero bueno, yo sé que le va a ir muy bien, Raúl. Y bueno, retomando un poquito, Chavita, vamos a platicar un poco acerca de estos temas, sobre todo algo que pasa mucho a la gente y es qué pasa cuando estamos dormidos, ¿no? Luego esta sensación de que tenemos un sueño que es muy vívido, que se te sube el muerto, ¿no? Famosa sensación que quieres despertarte y pues no se puede. Inclusive en esta trance, Chavita, pues se ven cosas, ¿no? Sí, es lo más típico que se te sube el muerto. ¿Se te ha subido el muerto a ti? Anda de madre. Un chingo de veces, la neta, se me ha subido. Sí, te ven feo, güey. Sí, horrible. No sé si aquí a ti te ha... No, nunca he tenido la fortuna o desfortuna o el infortunio más bien de que me haya sucedido eso. No, sí es algo muy difícil, pero yo creo que lo que te pasa todavía está un poquito más complicado, que eso es de lo que iba. O sea, sí. Ya pasamos a un nivel donde pues no sabemos qué está pasando, sin embargo, pues tú ya estás teniendo como unos ataques físicos, por así llamarlo. ¿Cómo está la situación? Pues en general, sinceramente no sé exactamente bien qué es lo que está ocurriendo y pues ya tiene varios años que me ocurre. Lo que pasa es que apenas hace poquito empecé a decirlo públicamente porque hasta cierto punto me da como que pena o van a decir, este está inventando, claro. hace películas, está inventando su propia historia, ¿no? Cosas así. Entonces,
Esto consiste en que a veces cuando despierto, no me pasa de manera frecuente, pero no muy regular. A veces cuando despierto tengo generalmente rasguños en la piel, en la cara, en diversas partes de mi cuerpo. Rasguños que pues hasta la fecha no le he encontrado como que explicación de por qué ocurren. Cuando yo simplemente amanezco despierto así de esta manera y pues generalmente se dan en mi rostro. Claro. Son rasguños en mi rostro. Tengo varias teorías, pero pues no he podido como que teorías que van un poco más enfocadas como que en lo lógico o dentro de la razón. Claro. Pero todavía no he podido como que dilucidar qué es lo que ocurre, y la gente, a las personas a las que les he platicado casi siempre me dicen que tiene que ver más con algo paranormal, claro, que incluso físico. Sí, pues incluso hemos tenido también invitados que, incluso tú también, que te has platicado en historias que has contado aquí, como a ti que te rasguñan. Tuvimos una invitada que ella vivía en una casa realmente embrujada, pero embrujada de las buenas. Que le sucedían muchas cosas que veía, pero llegó al punto en que era tan fuerte ya la situación que recibía golpes en el cuerpo. O sea, ya a ella la golpearon en la cara, literal, la golpearon en la cara y tenía el golpe marcado. Estando, creo que en sueño, ¿no? Estaba dormida. Sí, estando dormida le metieron un golpe en la cara. Literalmente fue con el puño cerrado un golpe. Órale. Y ella pensó que era su hermana que se dormía en ese tiempo al lado, pero cuando abre los ojos que siente el golpe, voltea y está hasta la otra orilla. Nos comenta que era una cama muy grande y que no había momento de pegar y voltearse, ¿no? En este sentido. Entonces, es algo muy interesante, Raúl, te voy a comentar. ¿Por qué? Porque sí, obviamente hay estos sentidos lógicos que le damos, porque es lo primero que hacemos para tener esa... Pues sí, o sea, contener esa emoción o esas de que te está pasando algo paranormal, ¿no? Y sobre todo más porque hay mucha gente, como tú, que nos comentaste fuera de cámara, que siempre le busca lo lógico, que es más escéptico en este tipo de cosas, que no quiere decir que no le gusten estas cosas. No, el tema generalmente siempre me apasiona, pero sí soy muy escéptico con todas estas cuestiones. Siempre trato soy fan del razonamiento lógico y científico, ¿no? Entonces, como que siempre trato de enfocar este tema en darle sentido. Pero como tú lo dices, muchas veces es tratar de tener ese control de la situación, tratar de buscar ese control de la situación, porque es más fácil decir, pues este rasguño me lo estoy haciendo con un clavo que estaba en la cama, y buscarle esa especie de explicación lógica a darte cuenta que es algo que no puedes controlar, que algo que está incluso más allá de tu comprensión. Entonces, pues sí es... ¿Y cuáles son las teorías que has tenido? Mi principal teoría es que yo solo soy el que me provocó estos rasguños. A lo mejor yo sufro de trastorno de ansiedad, entonces es probable que a lo mejor tenga sueños medio locos y yo empiece a rasguñarme. Pero hay un pequeño problema con esta teoría. Es que también debido a mi mismo trastorno de ansiedad, me muerdo las uñas. Entonces, aquí no sé si se alcanzan a ver en cámara, ustedes los ven. No tienen nada de filo. Realmente no las tienes tan largas como para que te hagas un rasguño. No, y he intentado incluso replicar el intentar hacerme un rasguño y sin resultados. Aquí pueden ver, no se me marcó ningún rasguño. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema principal con esa teoría. Ya de ahí, pues está difícil porque muchos dicen, a lo mejor es algo que hay en tu cama, a lo mejor algún alambre, un resorte o algo así. Pero el problema es que no importa en qué cama duerma, siempre aparecen esos rasguños. Ok, eso es algo bien interesante, porque eso quiere decir que lo voy a ver un poco más cómico, pero pues ya lo tiene personal contigo, ¿no? Sí. Entonces, pasa mucho, te voy a contar así rápido qué es lo que pasa. Hay unos espíritus, vamos a denominarlos así, que son estos parásitos, se les llama, o se les llama estas larvas astrales, ¿no? Que son estas entidades que se alimentan de una persona, ¿no? En específico. ¿Qué es lo que pasa? Que estas larvas, por así decirlo,
pues sí se le pega ahora sí a la gente que considera ellos, no sé, espiritualmente cómo se rigen esas reglas, pero que pues le pueden sacar más jugo, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué se alimentan mucho? Pues se alimentan de emociones, se alimentan mucho de cuando estamos en un estado así súper bajo, que es cuando dormimos. De hecho, se dice que todos cuando dormimos pasamos a otro plano, independientemente de si sueñas o no. ¿Por qué? Porque llegamos a un grado profundo como si llegaras a la meditación, ¿no? Al punto de la meditación más alto, por así decirlo, ¿no? Entonces, también de ahí se alimentan mucho. Entonces, puede ser que también vaya por ahí. Otra más extrema, yo creo que ya es definitivamente lo más extremo y no lo descarto, pero los famosos sucubus o los incubus, que son estos demonios que pues también se alimentan de ciertas cosas. Bueno, esto ya va más tirado al tema sexual, pero tienen algo en común, que ahí se quedan, o sea, te siguen. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que no importa dónde duermas, Sí, te incluso aparecen. puedo dormir en ciudades distintas, en lugares distintos, en casas distintas, y estos rasguños aparecen. Te digo, no de manera periódica, o sea, a veces tardan una semana, días, a veces tardan meses, Claro. a veces incluso ya ni me acuerdo que me pasan y de repente aparezco con el... O sea, pero con sí es el- recurrente de que, por ejemplo, pasa un año y en ese año sí a fuerza te pasa. Ah, sí, claro, de perdido, es que te digo, de perdido 1 o 2 veces al mes sí ocurre. Entonces es lo... Y últimamente ha estado pasando con más regularidad. Antes era como que unas 4 o 5 veces al año Claro. y ya. Claro, claro. Pero ahora sí ha estado pasando con un poquito más de regularidad. Claro. Entonces, Está interesante, ¿no, Chavita? Pues es que yo también soy así como tú, que encontrar la lógica y pero las uñas, pues realmente pues no se puede. Ya ves que te estaba preguntando antes de empezar a grabar si realmente cuando tú amanecías con esos rasguños tenías alguna clase de sueño en el que probablemente sí, mientras estés dormido te hagas algo o hayas soñado con algo en particular que te haya detonado eso. sí, no, suelo tener sueños muy vívidos. De hecho, a mí me gusta mucho soñar. Creo que los sueños son muy divertidos. Pero generalmente cuando amanezco con los rasguños no recuerdo mis sueños. Ok. Entonces ahí también tengo ese problema. Y es que es eso, porque por ejemplo, también digo, pues es que puede ser que estos sueños no sean tan sueños, ¿sí me explico? De que sí esté pasando en un plano y es por eso que resultan estas heridas. Pero si no, yo mi teoría es, yo sí la neta soy más de este tema Sí, sí, sí. espiritual y paranormal, yo creo que entonces en el plano físico hay algo. Sí, y es también, ahí te va otra. Yo cuando duermo, generalmente donde quedo y en la misma posición en la que me quedé, Ajá. así amanezco. Ok. O sea, no soy una persona como Que te muevas mucho. que me mueva mucho durante la noche. O sea, generalmente ¿Tienes el sueño muy pesado o no? no tan pesado, pero como que soy muy tranquilo a la hora de dormir. Así cuando a veces que me toca dormir con mi hermano o con mi hermana, así, o con otras personas, generalmente, o sea, ¿Dónde acuestas? donde Ahí. me acuesto y no me muevo. Y ese también es un problema porque también eso afecta también mi teoría de que yo solo Claro. me rasguño o me muevo. Claro, es muy, muy interesante. Fíjate, Raúl, me hiciste recordar un poquito una historia, les voy a contar esta historia, que a mí me la contaron unas personas que viven cerca de la casa de mis abuelos, son vecinos. Ellos tenían una chica que ella la tuvieron que internar en un, pues no sé, es que no creo, aquí ni siquiera hay tantos de estos psiquiátricos porque no hay. Realmente en la laguna son muy pocos los lugares que se puedan meter a las personas, pero ella sí estuvo, bueno, es que no lo quiero mencionar así como tal, pero digamos que estuvo en un lugar donde pueden atender este tipo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella también empezaba a tener este tipo de problemas, pero ella mencionaba que en sueños, por ejemplo, me recuerdo mucho porque yo estaba todavía más joven y yo recordaba que ella contaba mucho que soñaba que caminaba así como si estuviera en el paraíso. Dice que veía mucha vegetación, veía mucha cosa verde, muchos animales. Dice que era un lugar bonito en general.
Y dice que siempre que tenía ese sueño empezaba a tornarse todo oscuro, llovía, tormenta, todo esto, y que sentía que alguien la seguía en el sueño. Ajá, ya estando así en el sueño corriendo, escondiéndose todo. Dice que ella nunca vio que la atacaba, pero sentía uñas muy fuertes en su espalda, sobre todo en su espalda. Entonces ella se despertaba con rasguños muy, muy marcados en la espalda, ¿no? Entonces ella empezó a tener, ¿cómo se le llama esa? Que ya no duermes. ¿Insomnio? Sí, pero tiene una que todavía es más... ¿Narcolepsia? No, o sea, que no es que no puedas dormir porque se te vaya el sueño, que no quieres dormir por esta histeria de no querer soñar este tipo de cosas, ¿no? Okay. Entonces... No, pues te la debo, güey. Sí, la neta sí tiene su... No, también ahorita no. Su no te la ando manejando ahorita. Tiene su nombre clínico, la neta ahí déjenlo en los comentarios, se me olvidó esta parte clínica, pero bueno. Entonces esta chica... empezó los familiares a decir que ella se hacía estos mismos rasguños y que ya tenía brotes psicóticos. Algo muy común, y ya lo habíamos platicado, Chavita, muy común en este tipo de cosas, sobre todo en temas de exorcismos y posesiones y todo. Por lo primero que te vas es, tiene algo, esquizofrenia o... ¿Sí me explico? Sí, pues las etapas de evaluación de los exorcistas. Yo precisamente por eso como que no me animaba mucho a comentar la situación de manera pública, ¿no? Porque claro. Van a decir, este está loco. Realmente sí, claro. sí hay como que cierto tabú respecto a ese tipo de situaciones. Entonces, hablarlo ya, externarlo de manera pública, pues sí te da un poco como que está ese miedo social, ¿no? De que te vayan a etiquetar como loco, pero pues ya dije, pues si me está pasando, pues dije, pues igual y hay que hablarlo de manera pública, porque sinceramente sí quiero yo una explicación, incluso que la gente a lo mejor que nos está viendo, que nos dejen en los comentarios así de que que tengan ellos alguna teoría de por qué está ocurriendo esta situación y que me ayuden, ¿no? Porque pues no es que me haga mucho daño, sinceramente, a veces ni siquiera me doy cuenta cuando los traigo. Ya hasta en la mañana que me levanto y me miro en el espejo y me lavo la cara, ya veo los rasguños, ¿no? Claro. O cosas así. O a veces son muy imperceptibles, ya hasta que como que el sudor me hace que me ardan, cosas así. No han sido de momento de gravedad, excepto por unos que me ocurrieron ya hace como, yo creo que serían como haber sido como en 2019. Pero estos fueron diferentes porque estos rasguños no fueron en mi cara, fueron 2 aquí en el brazo y 2 aquí en el cuello. Así como si... Eran con las 2 uñas. Con 2 uñas, así. Eran aquí en el cuello y uno aquí en el brazo. Y esos sí estaban un poquito más profundos y sí me ardían, ¿no? Y luego era en tiempo de calor, era cuando más suda uno y... Claro, sí. y sí sentí ahí la molestia, sí me duraron como 2 días. Pero igual, quién sabe cómo... Qué extraño. ¿Quién sabe cómo Y parecieron? fíjate, eso es algo bien interesante también y aclarando también te agradezco que nos hayas dado la confianza aquí en este lugar de contar tu experiencia, porque es cierto, siempre lo hemos dicho, lamentablemente estos temas paranormales siempre han sido un tabú y siguen siendo un tabú y hay mucha gente que no cuenta sus cosas o no se anima y por eso se queda estas cosas por el miedo al que le digan y todo eso, ¿no? Y esto siempre lo digo, parezco disco rayado, pero este es el objetivo del podcast, más allá de estar contando y tener invitados, es que esta comunidad pueda ir rompiendo ese tabú en primera instancia y en segunda ayudarnos, ¿no? Entre nosotros y pues si ahí alguien tiene alguna explicación lógica o dentro de lo paranormal, pues que nos la haga saber para dársela aquí al buen Raúl. Pero regresando al tema, Raúl, es bien interesante eso porque inclusive, o sea, la forma como lo mencionas o como me lo puedo imaginar, que sean 2 dedos, hasta, bueno, es que yo a veces imagino muchas cosas, pero se me afigura que es como una mano o como algo que tenga garra, no sé cómo explicarlo, o sea, anatómicamente que no es puede igual, ser ¿no? cualquier cosa, güey. Ajá, sí. O sea, por un demonio, güey, o incluso tú mismo, no se sabe, o alguna entidad, güey, que te esté siguiendo porque estás diciendo que... Y hasta, de hecho, a dónde vayas. De hecho, de esas tengo fotografías del cuello y del brazo. E incluso podrán notar en la fotografía que están incluso hasta medio simétricos, o sea, como que a la misma distancia y todo.
Ok. Entonces, Es que sí está bien raro, la neta sí está bien raro. Cada vez que me vas contando, como que, no, o sea, no, pierde toda lógica en algo que tú le estés buscando lógico. Para mí ya no, o sea, pero bueno, yo también soy más perceptivo en ese sentido de sí. cosas. Y esas las recuerdo mucho porque generalmente siempre son en mi rostro. Ajá. Las marcas, los rasguños siempre son en la nariz, aquí en las mejillas, en la frente. Y esos no, esos fueron aquí en el cuello y en el brazo. Entonces sí está interesante. Sí, la neta sí está muy interesante. No está tan chido porque te arde, te digo, sí. Pero... No, sí, pero la acción de que amanezcas con rasguños, Sí. pues no tiene lógica. Sí. También, ¿sabes quién me hizo recordar, Chavita? Daniel, cuando fuimos al Panteón a hacer el programa especial, ¿te acuerdas de diciembre? Sí. Que él nos contaba de que, pero él sí estaba teniendo un problema con, bueno, le dijeron a la señora que sí tenía problemas con un sucubus, un demonio femenino, porque en esa casa vivían 3 personas, o sea, era la mamá, y todos los demás eran hombres, que eran 3 jóvenes hombres y el papá, ¿no? Entonces decían que ahí estaba, inclusive esta señora vio esa cosa, dice que la vio, en su casa era de altos y el baño daba hacia las escaleras, entonces dice que ella sí vio una cosa así grandota de aspecto femenino, pero ella nunca quiso contar nada hasta que una señora le empezó a comentar que tuviera cuidado, y estos 3 chavos, uno de ellos es un amigo mío, le mando un saludo, y él era que se levantaba con golpes, con rasguños, y se despertaba sobre todo muy, muy cansado. Entonces él estaba yendo mal en muchos sentidos, y decían que era porque esta cosa, este demonio, no sé, les estaba quitando todo eso para alimentarse. Y eso es todavía yo no considero, no sé qué me digan ustedes, pero ¿qué se les hace peor? ¿Un demonio que los quiera poseer o un demonio que no los posee, pero siempre está pegado a ti, se está alimentando de ti, básicamente? Pues, bueno, es que preferiría ninguno de los dos, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Uno de las dos, pues es como que, Sí. prefiero que me chupe la energía. Sí, Sí, claro. pero está al difícil. menos sigue siendo tú. Pues sí, realmente sí. Sí, porque el otro toma posesión Sí, sí, de claro. tu conciencia, ¿no? En esencia. Sí, yo creo que prefiero que me estén chupando la energía. Pero también el otro sería divertido, ¿no? ¿Qué puedes ver? ¿Qué pasaría? O sea, ya cuando entra otra entidad y invade tu mente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí adentro, no? Entonces, Sí. va a estar Ahí es interesante. donde llamamos las enfermedades mentales. Sí, y sobre más que todo nada. también las canalizaciones. Precisamente el episodio pasado nos pasaron un video de no fue posesión, pero fue una Sí, canalización. Sí, una canalización, ¿no? Este de los sucubos me recuerda un poco, no sé si a esta película que está basada en hechos reales, que fue un caso muy famoso en Estados Unidos como en los 70s, esta película que se llama La Entidad, de una mujer que sufría ataques de índole sexual Ajá, sí, claro. por una entidad invisible. Sí, sí. Que me recuerda un poco, no sé si esté relacionado con esta cuestión de los sucubos, pero me recuerda Claro. un poquito esa... Pues justo yo creo que sí. Es eso, son ellos, son esos, o sea, se alimentan en un término sexual. De hecho, Pero esta señora era una agresión física muy extrema, o sea, no sé si puedo decirlo sin que nos baneen, pero, o sea, sufría una agresión sexual. E incluso hubo científicos de una universidad, no recuerdo de qué universidad de Estados Unidos, que iban y documentaron el caso, lo grababan y todo, y nunca encontraron como que cierta explicación. Incluso la señora se mudó varias veces de casa, pero los ataques seguían ocurriendo. Y esta película... Y era sí, una cosa que la seguía sí, a ella. esta película que se llama La Entidad, muy buena película, por cierto, si tienen chance de checarla. Está basada en ese caso. sí, está cabrón. Yo no Está sabía de su cabrón. existencia, la voy a ver. Sí, yo sí. De preferencia no la voy a ver de noche, güey. Tengo malas experiencias viendo películas de noche. La de Dark Zone. Sí, de hecho, pues me imagino que de la de Scary Movie salió un poquito la 2. Ya ves que Sí. sale un pequeño sketch de esta película. Pero sí considero que es algo muy interesante lo que te está pasando. Obviamente, qué feo, pero sí es algo que yo también no le tengo una explicación como tal, porque está cabrón. Y sobre todo vuelvo a repetir lo mismo,
que ya se estén metiendo de una manera física y luego que cada vez paulatinamente se pueda hacer un poquito más frecuente, por así decirlo, o más, que sean más, que te hostiguen más o más, más más fuertes las hostiles. agresiones. Está cabrón, esperemos que ya la verdad quede ahí. Pues si eres religioso, mantente un poco en esa línea. Si no lo eres, pues mantente en la línea de que no pasa nada. También es una barrera, la verdad, porque sí lo es. Y está comprobado, a lo mejor no científicamente probado, pero sí las personas que son más escépticas son como que a las que menos les pasan este tipo de cosas. Yo rezo por un día toparme con un fantasma. O sea, Es que si haces eso, menos te va a pasar. sí, y genuinamente, o sea, he tenido una que otra experiencia, pero creo que siempre tienen alguna especie de explicación lógica respecto a las cosas que me han pasado. Pero a mí como que me gustaría así como que genuinamente toparme con una entidad así. Y porque imagínate lo que implica eso, ¿no? Ya el conocimiento sobre una vida más allá de la muerte, entonces... es la comprobación de eso, entonces a mí se me haría muy interesante ya topar. A lo mejor me daría mucho miedo, ¿verdad? Pero es muy interesante. ¿Te han pasado experiencias así que tú digas, esto por Pues sí y no tiene explicación? Sí me han pasado una que otra experiencia, te digo, igual yo creo que todas las experiencias que me han pasado tienen alguna especie de explicación. Para dar contexto, yo soy originario de allá por la zona del Silencio, de una pequeña comunidad que se llama Estación Yermo Durango. Y mucha gente, en mi casa allá, que también es su casa, donde viven todavía mis padres y mi hermana, comentan que esa fue la primera casa del pueblo. Es del rancho, perdón, es una comunidad rural, o sea, realmente. Es una que tiene la misma edad que Gómez, ¿no? 160 y tantos años. Okay. Que se hizo con la estación del tren. El tren, claro. Ahí, esta comunidad fue un lugar histórico relevante, porque ahí fue donde se juntaron los ejércitos del norte para la toma de Torreón. Entonces, cuentan, la gente más antigua de ahí del rancho, de la comunidad, es que ahí en esa área, en esa cuadra donde está localizada mi casa, es que los muertos que traían en el tren, ya heridos o muertos por enfermedad o cualquier cosa, los tiraban ahí. Okay. Era como una especie de fosa común. Y de esto puedo yo asegurar que sí es real, porque allá pues los baños se hacen con fosa, ¿no? Entonces, ahí en mi casa, cuando hemos hecho excavaciones o en las casas de los vecinos alrededor, pues hemos podido extraer huesos humanos. Ok. Entonces, está ahí... con madres. Está interesante. Entonces, mucha gente así dice, oye, ¿no te da miedo vivir ahí en esa casa o no te da miedo quedarte ahí? Y yo, pues, sinceramente, no, pues, porque ahí viví toda mi vida y nunca me ha ocurrido nada. Nunca he tenido una que otra experiencia. Ahorita le platicaba aquí a Chavita antes, fuera del aire, que una vez tuve una experiencia, estaba pequeño, tendría unos 16, 17 años. Mi casa estaba frente a la carretera y a las vías del tren. Entonces, pues ahí estaban pasando siempre los camiones de noche, ¿no? Es la carretera libre a Chihuahua. Entonces, una noche me desperté porque alguien estaba cantando afuera de mi casa. Okay. Era una voz femenina y cantaba muy bien, ¿eh? O sea, se escuchaba la voz muy, muy entonada. Estaba cantando una canción que era en español, pero la verdad no la reconocí. O sea, de las canciones al menos de las canciones que yo conozco. Entonces, yo lo que pienso es que era una de estas mujeres que andan ahí subiéndose a los trailers en la noche, mujeres que se dedican a dar servicios de índole sexual. Y yo lo pensé, a lo mejor se bajó de algún camión y se sentó ahí afuera de mi casa y está cantando, ¿no? Entonces yo abro las cortinas y me asomo y no veo absolutamente a nadie. Okay. Pero siguen cantando. Y estaba la voz tan nítida, yo sentía que me estaban cantando enfrente. Ay, güey. Pero por más que veía a todas partes, no vi a nadie. En ese momento, sinceramente, sí me asusté. Me quité de la ventana y fui, me acosté y me tapé hasta la cabeza, ¿no? Ya después, un poco después pensé en que a lo mejor estaba escondida allá abajo, ¿no? A lo mejor en la parte en la que no estaba alguien cantando ahí en la parte de abajo,
mientras no, abajo de la Sí, en el ventana, que yo punto no, ciego. sí, que yo no alcanzaba a verlos, ¿no? Pero sí, fue una experiencia así que me dejó así como que, órale. No manches. Pero no no. será como tipo leyendas de carretera. Sí, güey. Sí, esa experiencia Otra situación fue de que esa casa es como una especie de... Están todos los cuartos así seguidos como en fila, ¿no? Entonces aquí dormían mis papás, yo dormí en el cuarto del medio y acá estaba el cuarto de mi hermano. Esa vez mi hermano no estaba y mi hermano se había ido a la ciudad, se había venido acá a la ciudad a estudiar. Entonces nada más estaba yo y mis padres. Pero para entrar al baño tenías que pasar todos los cuartos porque la puerta del baño está para el cuarto de mi hermano, que estaba vacío en ese momento. Entonces mi cama estaba un poquito pegada a la pared, pero estaba como despegada. Entonces de repente alguien pasa y mueve mi cama y la pega a la pared. Ok. Así, incluso me desperté porque se escuchó el rechinido, ¿no? Ajá. De la cama con el suelo. Entonces yo lo que pensé en ese momento dije, alguno de mis papás pasó al baño. Sí. Entonces me quedé como despierto esperando a que regresaran. Ajá. Y pasó un buen rato y nadie regresó. Ok. Entonces me levanto, voy y me asomo al cuarto de mis papás y están los dos dormidos. Hijo de su pinche madre. Entonces no pasó Pues nada. que yo te pregunto a ti, ¿qué más pruebas quieres de fantasmas? O sea, Claro. o sea, ya te pasaron dos cosas. O sea, yo creo que tú quieres ver así el Sí, demonio de yo frente. quiero No. verlo, yo quiero verlo. Porque incluso ya también poniéndote a pensarlo, dije, a lo mejor estaba yo soñando, hice algún movimiento y yo solo moví la cama. Que también se requiere mucha fuerza para hacerlo y estando tú claro. acostado encima de la cama. Definitivamente. Pero es que mi mente trabaja así, ¿no? Tratando de buscarle como que estas No mames. explicaciones. Pues es que No, tiene lógica. O sea, bueno, lógica en el sentido de que es probable que pase. Porque pues es la carretera. Sí. en Y lo cuestión que de los está- gritos. Ajá. No, de los gritos y que le hayan movido la cama. O sea, por lo que nos cuentas de la fosa común, pues ahí es carretera y siempre pasan accidentes. Claro. O sea, y ya todo- entendí tu punto. Sí, claro, o claro. sea, todo lo que pasa ahí, o sea, es obvio. Sí. Y siempre se platica que en zonas, en ranchos y cosas así, que vivan aledaños a las carreteras, siempre pasa algo, güey. Sí, y sobre todo, Chavita, porque ya habíamos querido dar este contexto, ¿no? De estas fantasmas revolucionarios, por así llamarlo, de que pues sí existen muchas cosas, porque aquí fue cuna, o sea, realmente la Cuna de Laguna, revolución. Durango, Coahuila fue, y sobre todo la zona del ferrocarril, fue cuna de la revolución, ¿no? Entonces, es obvio que hay aquí pues lamentablemente hubo muchas muertes, y es obvio que hubo mucha energía negativa en todo esto pues que desvivían gente, que abusaban de las mujeres, que se las robaban, o sea, sí, eso es obvio que se hace este cúmulo de energía negativa y sí pasan cosas, o sea, se atraen, pero me llama mucho la atención todo esto porque pues yo sí considero fielmente de que sí pasaron cosas paranormales. Es muy difícil que tú dormido, tú solo muevas la cama, o sea, tendrías tú que tener la intención consciente de hacerte así O a menos que seas sonámbulo, ¿eres sonámbulo? No, hasta donde yo sé no. Entonces está difícil, aparte, ponte a pensar, si tú estás dormido y te levanta el movimiento, o sea, no es como que, por eso te digo, tú tienes que hacer la intención de que no, déjame mover la cama Sí. o sea, porque tienes que hacer fuerza. Y bueno, incluso muchas veces, no sé si a ustedes les pasa que tienen así como que sobresaltos en el sueño. Claro. Y Claro, se despiertan. sí. Esa vez no fue así porque genuinamente sí se movió la cama, incluso se escuchó el rechinido al momento de que movieron así la cama, la cama contra el suelo. Entonces, genuinamente alguien sí lo... Y yo creo que yo no estaba dormido de manera tan profunda, entonces Claro. rápidamente me Te despertó. desperté. No, Es que tuvo que ser algo muy fuerte. O sea, el peso de la cama Sí. y algo, un pie. Claro, sí, porque inclusive, o sea, si tú quieres hacer este movimiento, sí tienes que hacer la fuerza, inclusive cuando se trata de una cama sola. Sí. Bueno, también depende de la tarima y todo eso, ¿no? Qué tan pesada sea. Pero independientemente de eso, güey. Pero sí está cabrón, o sea, sí. Ya todavía una persona, más la cama sí es más difícil moverlo, o sea, sí está interesante eso. Y el que tuvo otra experiencia, bueno, pero esa fue ajena, sinceramente yo no fui testigo de eso,
fue mi hermano que en el cuarto... Último. En el último cuarto, él veo como... Porque él dice que él creía que yo estaba en el baño. Porque dice que prendieron la luz y por debajo de la puerta de la rendija se veía que alguien se movía así. Ok, claro. Entonces, de ahí yo no fui testigo porque sí me preguntó, dice, ¿qué estabas haciendo en la noche en el baño, no? Ujú. Y dice que te estabas a mueve y mueve porque se escuchaba Ajá. que como que caminaban ahí alrededor. Le dije, no, pues yo anoche no me levanté Ajá, para nada. para nada, no había nadie en el baño. Y a él le tocó ver esa experiencia, que se prendiera la luz del baño y que se viera una sombra por la rendija de la puerta que se movía. No, no manches. No, es que más quieres de Sí, pruebas. sí, es lo que te digo, o sea, pues, te han pasado, pero a lo mejor no como tú hubieras querido, pues. Sí, es que yo sí, genuinamente sí quiero como que la prueba aquí, ¿no? Te digo, que no dé lugar a dudas. Porque sí puede, con eso de lo del canto, con eso de lo de la cama, sí se presta a dudas. Yo quiero así como que la prueba No. fehaciente. No, no te lo También recomiendo. de otra cosa de la que he sido testigo, fui testigo de una leyenda local que hay ahí en mi rancho y los alrededores de la zona del silencio, que es algo que los lugareños llaman el carro banda. No sé por qué Le llaman así. le llaman así o cuál haya sido el origen del nombre, pero esto consiste en que en el monte, en el medio del desierto, ves una luz que parece de un automóvil Ok. que se acerca a ti, pero nunca llega. Ok. De eso sí he sido testigo como al menos unas 2 o 3 veces, sí me ha tocado verla. ¿Y cómo es ese efecto? Bueno, tú ya viéndolo así en persona, ¿no? Porque, o sea, yo me lo imagino como me lo cuentas. Sí, 2 luces que se van como que acercando y nunca llega. Pero, ¿cómo te pasó? ¿Sí sentiste miedo? No, estaba muy fascinado. Yo sí estaba así como que Claro. con la vista fija, yo sí esperando. Incluso así tratando de checar los movimientos de que a lo mejor genuinamente sí es un auto y a lo mejor va de lado, ¿no? Pero no, siempre parece la luz así, es una luz blanca que parece que se te viene acercando, pero llega un punto en el que se mantiene fija y nunca llega hacia ti. No manches. ¿Y tú qué le puedes acuñar que sea? O sea, es o sea, pero bueno, más bien las leyendas van hacia algo paranormal, o por ejemplo es algo de extraterrestres o... Los lugareños sí le dan como una onda paranormal. Yo pienso que podría ir más en el sentido como de ovnis y esto. Entonces, Claro, sí. porque ahí es que cuentan que, sinceramente no me sé la leyenda, voy a tratar de averiguarla, porque cada persona cuenta como que Claro, cosas sí. distintas, ¿no? Entonces no sabes cuál es, pero que cuentan la leyenda que había un general que se apellidaba Banda, entonces que le decían el general Banda, ¿no? Entonces, y que esa luz es porque él se perdió, o sea, cosas así, que él se perdió en el desierto y así. Entonces a esa luz le atribuyen esa leyenda. Yo siento que sí vendría más en el sentido como que, y sobre todo por el área, ¿no? Que es la zona del silencio. Exacto. Sí. O sea, de avistamientos de ovnis y cosas Claro. así. Entonces, yo siento que sí vendría más en ese sentido. Que también me ha tocado ver muchas así luces en el cielo que se comportan de manera medio rara, ¿no? Entonces, ahí lo que les decía ahorita antes de entrar en cámara, es que allá el cielo se ve precioso, ¿eh? Así es una chulada. Sí, me imagino. Si tienen la oportunidad de ir algún día, cuando me mudé acá a la ciudad fue lo que más extrañé, porque yo me salía en las noches a estar viendo nomás así el cielo, ¿no? También por eso siempre veía cosas, porque a veces pasaba horas ahí nada más viendo el cielo. Y sobre todo porque ya pues no había ni señal de teléfono ni nada, no había más que hacer, más que salirte a ver el cielo. Y a veces son satélites, ¿no? Pero es muy fácil identificarlos porque siempre llevan una trayectoria definida. El problema es cuando estas luces se ven así, o se ven que van volando a muy baja distancia y tienen comportamientos raros, ¿no? De repente se detienen, de repente hacen esto y desaparecen, como si se movieran a una mega velocidad. O hacen movimientos así como que erráticos, arriba, abajo, como que van zigzagueando, cosas así. No mames, está interesante. Tiene sentido por ser la zona. Sí, entonces, esto del fenómeno ovni sí me atrae un poquito más que la cuestión La paranormal. Pero que también quiero pensar que
¿Hay alguna Que hay explicación? alguna explicación, ¿no? Que a lo mejor ha de andar ahí un dron vigilándonos, o algún dron militar o algo así. Claro. Pero sí, también me han pasado, me ha tocado vivir este tipo de situaciones. Fíjate que les voy a contar una historia así rápido, Raúl Chavita, a mí nos pasó. Ahí le mando un saludo al buen Mike, que estaba conmigo, y a Numen, que está ahí con nosotros. Estábamos un día, la neta, las cosas como son. Estábamos de amanecida, estábamos en una reunión que tuvimos, echando cheve, y la neta, pues sí se nos pasó el tiempo ahí platicando. Y no tonto porque estuviéramos como que de borrachotes, sino porque la neta sí estábamos platicando bien a gusto. Todo este tipo de cosas conspiranoicas y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que empezamos a hablar de temas así relacionados, ¿no? ¿Con los ovnis? Sí, la verdad no recuerdo tan bien, pero sí estamos como en temas muy paranoicos. Ok. Ya estamos así, no, que sí, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ya estaba medio amaneciendo y vimos en el cielo 3 luces en forma así como de tipo triangulito, ¿sabes cómo? Y se movían al mismo tiempo. Y luego una bajaba y luego como que se regresaba y nosotros estábamos así. Y no me acuerdo quién fue el que se quedó viendo así. Nos dice, mira, güey, las luces. Y yo lo primero que dije fue eso. No, se me hace que son drones, güey. Pero ya dije, chinga, pero a esta hora, pues no creo que haya alguien ya era manejando casi drones. de día. Sí, yo creo que sí eran como las 5. Ya estaba a punto de que empezara a clarear el cielo. Entonces nos quedamos así. Y me acuerdo que se movían y luego de repente se fueron y ya, nosotros, nada, pues ya. Y luego, si no me equivoco, ahí sí lo está viendo mi amigo Mike, que él fue el que más se le quedó guardada esta, que nos ponga ahí en los comentarios. Pero si no recuerdo, volvieron a regresar, pero ya eran 4 luces, güey. Pero ya no estaban haciendo el cuadrado, sino estaban como en forma de cruz, por decirlo así, una arriba, una abajo y otro así. Y otra vez nos quedamos así como que, ¿qué pedo? Pues no estamos tan ebrios como para estar viendo eso. O quizás sí, no me acuerdo. Pero el punto es que sí vimos eso. Y sí nos quedamos esa vez como de que... Me acuerdo que sí le buscamos algo lógico. Fue como de que, güey, a lo mejor fue otra cosa de drones o cosas así. Ahorita que dijiste eso del dron me recordé mucho Globos esa de historia. Cantoya, ¿no? Sí, ándale, de hecho sí, porque era cuando estaba precisamente este tema que aquí en las Nazas hacían. Entonces, y estaban muy de moda los globos de Cantoya. Los globos de Cantoya no hacen triángulos y unos abajo. Sí, Sí, claro. no tienen patrón. No tienen Sí, un no. patrón, claro. Entonces nos quedamos así. Y ya, yo me acuerdo que nos fuimos, bueno, ya cada quien a sus casas, X. Y hasta la fecha hay veces que en reuniones nos acordamos de eso y tratamos de buscarle esa explicación lógica, pero quién sabe qué sea, la neta. A mí lo que una vez me sucedió, ya estaba yo aquí en la universidad, y los fines de semana yo me regresaba allá al rancho. Entonces tenía, no acuerdo, un trabajo, una tarea o algo así, pero pues allá el problema es que pues en ese tiempo no había señal, ya hay señal. Tenías que salirte afuera de la casa para hacer llamadas o para WhatsApp. Entonces estaba llamando con una amiga y ya al final ya ni siquiera estábamos hablando como que del trabajo, ¿no? Ya estábamos ahí echando chisme. Ujú. Entonces afuera de la casa hay como un tejabán y ahí mete mi papá las camionetas. Y bajé la puertita trasera de una de las camionetas, una pick-up, y me senté. Y ella estaba hablando por teléfono. Entonces empiezo a ver una luz que va sobrevolando muy bajo, como para hacer un satélite, porque se veía bastante grandecita la luz. Y va muy lento, muy lento, muy lento. Y yo lo primero que pensé, dije, es un satélite, porque sí traía como que una trayectoria muy, muy recta. El problema es que me hacía ruido eso de que iba volando muy bajo. Dije, Sí, pues, claro. va Sí, volando como a la altura de un avión. Entonces, obviamente, los satélites están Sí, van muchísimo muy altos. Sí. Entonces, venía, y entonces le empiezo a decir a mi amiga, le digo, oye, no me vas a creer lo que estoy viendo, ¿no? Claro. En este momento estoy viendo una luz que se está moviendo aquí. Y entonces, de repente, la luz se detiene. Se queda suspendida en el aire. Y hace como este movimiento y desaparece. Como si saliera a una velocidad impresionante. Se desvaneció en ese momento. A la madre. Y ya quedó así como que, miren, acabo. Y como que mi amiga no me creyó, ¿no? Está loco. Simón. Y ya seguimos hablando, o sea, traté de como que no darle yo me quedé pensando, pero no traté de no darle tanta importancia. Entonces ya cuando me empiezo a despedir de ella, me bajo yo de la camioneta, cierro la puertita, y quién sabe cómo volteo hacia arriba, por encima del tejabán. Ahí estaba de nuevo esa luz.
Y de nuevo se quedó suspendido un momento y ¡tas! Se fue. Sí. No te estará vigilando. Y fue lo que yo le dije, no, ¿sabes qué? Ya te voy a colgar, ya nos vemos. Le dije, ya me dio miedo. Fuga. Sí, porque, o sea, parecía como que... Claro. Y cada vez como que la cachaba, salía... Salía volando. Y es que tiene muchísimo sentido porque la zona del silencio es algo que todavía no podemos ni siquiera nosotros como humanos explicar tal cual, ¿no? Digo, hay mucho magnetismo, sí, eso es obvio, pero son este tipo de puntos como el Triángulo de las Bermudas, y me imagino que debe de haber muchísimos más, que son estos puntos que ahí pasa algo, ¿no? Y que si ha de existir algo más que nos visite en este sentido, es obvio que van a llegar a estudiar eso, ¿no? Es obvio que, acuérdate de lo que estábamos platicando, te lo cuento rápido, pero yo había un libro que veía mucho, que mi abuelo tenía, que hablar de este tipo de cosas paranormales, y había uno de un señor que vivía en una sierra muy alejada, donde pues de estos típicos señores que viven de lo que siembran, viven de sus tierras, por así decirlo, y él mencionaba mucho que él veía cómo bajaban seres por plantas. Y ellos decían que estaban estudiando la capacidad medicinal que tienen las plantas de aquí, de la tierra, ¿no? Y él le explica, bueno, en el libro mencionaba que él, platicando con ellos, pues les explicaba que pues remedios caseros se hacen con las plantas y que servía para tal cosa, bla, 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 bla. Y me acuerdo mucho, entonces eso era un libro, obviamente nadie me lo contó, eso es un libro, pero no se me hace fuera no se me hace tan loco que vengan aquí a checar ese tipo de cosas. Bueno, que de hecho ahí como tirando datos curiosos sobre la zona del silencio, ahí haciéndole promoción a mi rancho, si vayan, visítenlo, está chido. Ahorita que mencionabas el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio, el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza y los templos de Camboya están en el mismo paralelo. No, hombre, qué chingón. Sí, están en la misma línea de la Tierra. No mames. ¿Coincidencia? No, hombre, qué chingados. Y bueno, por esta cuestión del electromagnetismo que hay en la zona del silencio, que ya ven que pues se batalla con la señal, que las brújulas no funcionan. El radio sí funciona. La gente dice que el radio, las ondas de radio no funcionan, pero sí funciona. Una vez vi un documental creo que de History Channel, National Geographic o algo así. Pues, generalmente vienen acá a esta área y hacen documentales. Y mencionaba, ¿no? que si un ovni o que si alguien de otro planeta quisiera venir a la Tierra sin ser detectado, vendría a la zona del silencio porque es un lugar donde los radares no funcionan. O sea, es imposible ser detectado por los radares. Ok. Cuando ocurrió este evento en 1953, si no me acuerdo, que cayó el cohete en la zona del silencio, precisamente no lo encontraban por lo mismo, porque lo perdieron del radar. Órale. Porque al momento en que entró en esta área, ¿no? Qué buen dato, no, eso no me la sabía. Qué chido, qué chingón. Sí, batallaron. Lo encontraron porque la gente de ahí dio aviso, ¿no? Claro. Que ahí había caído el cohete, pero no... No mames. De hecho, eso me hizo recordar también del tema que hay también una zona que se llama Charcos de Risa. ¿Por qué se llamaba? Nos decía una chica que ahí también hay mucho avistamiento. Que inclusive nos invitaron, nada más que pues por temas ya de logística y todo no hemos podido ir, pero nos invitaron a acampar, ¿no? De quedarnos ahí, porque dicen que precisamente quieren sacar turismo espacial ahí, porque tienen dunas, ese lugar tiene dunas, tiene aguas termales, güey, y aparte ven muchos avistamientos. Inclusive hay un especialista en aliens que trabajó mucho con Jaime Maussan. Creo que ya te había comentado. Aquí traigo el nombre. ¿Es alemán o...? No, no es alemán. Bueno. Híjole. Ese vato ha venido mucho aquí. Ahorita me acuerdo. Ese güey ha venido mucho a este lugar y ha hecho muchos estudios. Entonces, Johanan Díaz, perdón. Ese güey. ¿Cómo se llama? Johanan Díaz. Entonces, ese vato es el que ha venido mucho aquí. Él tiene historias muy interesantes de la zona del silencio. Él va mucho a la zona del silencio con su esposa y tiene como que ciertos tours que organiza él a la zona del silencio y se adentran en el desierto. Obviamente con guías, porque dicen, pues el desierto te traga si no sabes andar por ahí.
Claro. Entonces, que han visto muchísimos avistamientos ahí, luces resplandecientes, fosforescentes, incluso platican sobre un anciano que ayuda a las personas que están perdidas en el desierto. Hombre. Sí, tiene varias historias, la zona del silencio, bastante interesantes. Ahí es muy común esta historia de una historia de carretera de una persona que quedó varada. Bueno, además tirándole a leyenda, que una persona que quedó varada ahí en medio de la carretera, su auto se descompuso, se le acabó el agua, traía unos garrafones con agua, entonces pues quedó ahí a la intemperie, ¿no? En medio del desierto y pues no pasaba nadie. Y cuentan que dos hombres llegaron, dos hombres altos, blancos, de ojos de color, pero que se veían medio raros, ¿no? Muy pálidos. Y que ellos le ayudaron estuvieron ahí con él, platicaron, le ayudaron a reparar la camioneta. Y entonces este señor se sube a la camioneta para darle marcha. Cuando le da marcha, estos dos hombres desaparecen. No, hombre. Y cuando va a revisar la parte de atrás, los garrafones que tenía con agua ya estaban llenos. Los que se le habían vaciado ya tenían agua. No mames. Se le llenaron, entonces como que estas seres o entidades lo ayudaron. Lo ayudaron. De alguna Sí, manera. incluso esa historia hay una variante, pero que en vez de ser un señor, era un señor con una niña. Ah, claro. Es que hay muchas variantes. Por eso le decía, esta historia le tira más a leyenda que historia realmente. Pero todo va a lo mismo, o sea, dos personas que se aparecen, muy altas, de diferente complexión, y que ayudan a... Bien skinwalkers, ¿no? Pues no sé. Bueno, no, pero los skinwalkers son otro Pero tipo de bueno, cosas. si van, la recomendación para ustedes y para los que nos están escuchando, sí, por favor háganlo con guías, porque la verdad sí es un área muy grande. Es fácil perderse y pues es el desierto, ¿no? No hay que tentar al desierto de quererse ir de espiritual allá, de algún Sí, cerro. claro. Con la ayahuasca encima y todo, pero no. No, No, y aparte contemplando que no sirve nada, o sea, las Claro. brújulas y todo ese pedo, ¿no? pueden sufrir de insolaciones, ataques de algún animal, o sea, sí, por favor, háganlo, vayan con algún guía, ahí hay guías especializados. Generalmente siempre hay como que Tours. hay tours y hay turismo activo, ¿no? Vienen personas de todo el país y también personas de distintos países, y hay personas ahí que los guían y los atienden. Sí. Súper Sería bien. interesante, ¿eh? Sí, y sobre todo porque también, ya lo hemos hablado, Chava, que en los bosques se da mucho, pero yo creo que en este tipo de lugares también se superda el tema de que haya portales que te lleven a otro lado. Te voy a poner un ejemplo. Hay muchos casos que pasan en bosques de personas que se metieron 3 metros al bosque y aparecieron o rastrearon parte de su cuerpo en lugares súper lejísimos y arriba de montañas, ¿no? Entonces, hay muchas versiones que Pie Grande y cosas así. Sin embargo, la más fuerte es que, porque han pasado muchos casos igualitos, ¿no? Entonces, dicen que hay pues portales que te llevan a otro lado de ahí mismo, ¿no? Entonces, acá no se me hace... Te voy a mencionar que acá es medio tétrico esto que te voy a mencionar, pero no es raro encontrarse cadáveres humanos ahí en el desierto. O sea, gente que quién sabe quién habrá sido. Ajá. Y quién sabe cómo llegaron ahí. Claro. Pero pues que ahí lamentablemente terminó su vida, ¿no? Entonces, debe haber historias interesantes de cómo llegó esa gente ahí, más allá incluso de lo paranormal, ¿no? A mí me tocó el caso, voy a tratar de no mencionar así como que nombres ni situaciones muy específicas, de una persona que encontraron fallecida, ¿no? Ahí en medio del desierto. Pasó la situación, me enteré, y pues así de manera muy tétrica pues no le di importancia, ¿no? Pues dije, pues pobre, ¿no? Ajá. Pobrecito, quién sabe quién habrá sido. Después me entero que encuentran una credencial. Yo me puse a investigar, escribí el nombre de la persona en una red social y resulta que ya había un reporte de desaparecido de esta persona. Esta persona, al parecer, lo que decía ahí el post es que venía de Estados Unidos y lo último que se supo de él es que había subido un autobús
de Juárez que iba a una parte, creo que de Jalisco. Entonces a mí se me hace bien extraño porque el cadáver de él lo encontraron a varios kilómetros, muy refundido en el desierto. Y si iba a Jalisco en un camión, ¿por qué se bajó y por qué apareció allá? Claro. Bien extraño. Y se bajó en la carretera y cerca de ahí se vislumbran las luces de varias comunidades. Que pudiste haber, digo, pues me bajé en la carretera, en el medio pero pues pude haber caminado para donde se ven las luces, ¿no? Las comunidades, donde se ve la civilización. ¿Por qué caminar desierto adentro? Claro. Para... Sí, definitivamente. Portales. Pues probablemente. Entonces, pues no, son cosas bien interesantes que pasan allá en este tipo de zonas rurales y sobre todo en la zona del silencio. Y te digo, ha de existir miles y sobre todo aquí en el norte, ¿no? Porque yo creo que hay más. Bueno, yo pienso por el tema de los cerros, por el tema de las piedras, de que todo eso genera mucho magnetismo y sobre todo por el agua que puede también correr por dentro. Ya decíamos que, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? Torreón Jardín es uno de los lugares que tiene muchos fenómenos paranormales e inclusive de aliens o de ovnis, como lo quieran ver, por este tema de que hay mucho magnetismo porque corre mucha agua por debajo y están estos piedras que hay por atrás de Peñoles, ¿no? Y todo esto. Entonces, es muy, muy interesante. Raúl, llegamos ya al final de este buen y misterioso programa. Pero se estaba poniendo bueno con las historias de los aliens, güey. La neta, sí. Igual podemos repetirlo un día. Claro, esta es tu casa. Cuando quieras venir, estás súper invitado. Gracias. Y estaría chido volver a platicar un poquito acerca, ya especificarnos ya sobre todas estas leyendas que se cuentan en la zona del silencio. Y sí estaría bien, la neta sí me gustaría y te comprometo a que te vengas otro día aquí a platicar. Sí. Me invitan cuando vayan al Panteón, quiero ir al Panteón. Vámonos, sin broncas. Ahí tenemos un gran contacto que saludo a Vero, que es la que nos puede facilitar. Nos ayuda y cuando quieras nos echamos vamos, la vuelta. Y te dejaron una pregunta, Raúl. A ver. La pregunta es, nuestro invitado anterior, que fueron estas personas que tenían su local, que les pasaban varias cosillas ahí paranormales, te dejaron qué es lo que has hecho tú por miedo, en temas obviamente paranormales, ¿no? Pues me hago bolita. Creo que no. Pues no. Ajá. Es lo que he hecho, ¿no? Lo que les decía ahorita cuando me tocó escuchar el canto de esta persona. Pues básicamente fue lo que hice. Me salí corriendo, me acosté en mi cama y me tapé hasta arriba. Y ya, ya fue todo lo que hice. Sí. Fíjate que es bien interesante. Y algo que te quería decir que se me olvidó decirte es que yo también era de las personas que decían, no, yo quiero ver un fantasma. Ya no lo quieres ver. Ya no. Ya ves, güey. No, la neta sí está. La neta, bueno, y a mí lo que me pasó cuando tuve una experiencia así paranormal, que sí vi un fantasma. Bueno, he visto varios, güey. No, güey. No, yo sí me quedé así como el Chavo del 8 cuando le entra la chiripa. Así, güey. Y lo vi muy, muy pequeño, güey. Tenía que estaba en primaria, yo creo, era cuando estaba otro rollo. Yo por eso quería ver fantasmas, güey, porque yo veía a Carlos Trejo y yo decía, estaría bien chido ver un fantasma y ojalá ver uno, güey. Tracas cuando pasó. Y ya, bueno, a lo largo de mi vida sí he tenido este tipo de contactos que yo sí digo, ay, güey, no, sí está. Dependiendo también lo que se vea, pero. Está denso. Está denso. Entonces, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado? Sí, a ver, si pudieras preguntarle a algún fantasma, ¿qué le preguntarías? Perfecto, muy está bien. muy buena, la gente está muy chida. Siempre el invitado nos va sorprendiendo con nuevas preguntas que, fíjate, güey, llevamos 2 años haciendo o 2 temporadas haciendo esto y no se ha repetido ni una pregunta. Ah, qué interesante. Entonces, está bien interesante. Pues muchas gracias, Raúl. No, Te gracias vuelvo a a decir, ustedes. esta es tu casa, cuando quieras venir, esta va a ser siempre tu espacio. Muchas Para próximos gracias. proyectos también este va a ser tu espacio. Ya te lo había dicho tiempo atrás, nomás Sí, claro. que no se había No se había dado la oportunidad. pero bueno. ¿Tus redes sociales? Bueno, y síganme en Instagram como Raulsaurio Rex, esa es mi cuenta personal. También sigan la cuenta de mis proyectos que se llama Yermo Films. Ahí también tenemos, bueno, ahí subimos contenido sobre nuestros proyectos, los
cortometrajes que ya tenemos, cortometrajes que estamos promocionando y los próximos proyectos que van a salir. Perfecto, ahí los vamos a dejar también en la caja de texto para que los vayan a ver y estén bien al pendiente porque la neta sí están bien chidos estos cortometrajes y pues para que se entretengan un rato viendo estos pedazos de obra de arte porque la neta sí es una chinga hacer este tipo de cosas y se necesita mucho talento. Chavita, ¿cuáles tus redes sociales? Chava.3739 en Instagram para que me sigan. Y el mío es Alejandro-Llanas24. Recuerden darle like a este video, compartirlo para que el algoritmo se porte chido con nosotros y pues también nos motivemos más a seguir subiendo esto y pues que haya más contenido aquí, poder ayudar a más gente. Y pues muchas gracias por ser benevolentes, siempre les digo, pero muchas gracias. Hemos batallado un poquito con el Spotify, pero ya se van a estar subiendo los episodios y vamos ya casi terminando segunda temporada, Chavita. Sí, nos faltarían como, 11 capítulos. Como 11 capítulos. Pocos, ¿no? Sí, ya pocos, relativamente pocos para ahora sí concluir la segunda temporada. Empezar la tercera, que se vienen cosas totalmente distintas. Vamos a seguir hablando de este tema paranormal, pero se va a diversificar, por así decirlo. Entonces esperen y estén al pendiente. Muchas gracias. Y pues bueno, Chavita, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, Que recuerden este podcast. chao.